gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, los invito a que abra su Biblia, por favor, capítulo 42 de Génesis. El pastor la semana pasada avanzó en la primera parte del capítulo 42 y nosotros vamos a tratar de entonces concluir con este capítulo, el capítulo 42 de Génesis, que básicamente trata, un poco para hacer la conexión con lo que vamos a hablar hoy, de el encuentro de José con sus hermanos. Y ya el pastor la semana pasada nos enseñaba acerca de la determinación y la profunda capacidad que tenía José de reconciliación, de perdón. A pesar de que tenía todos los argumentos legítimos para vengarse humanamente, sin embargo, José, lleno del Señor, tuvo la gran capacidad de perdonar. Ahora, en la segunda parte del capítulo 42, vamos a ver cómo José diseña un plan estratégico, contundente, con el propósito de no solamente dejar el perdón de parte de su lado, sino intenta que vaya un poco más allá y haya una reconciliación entre sus hermanos y él. Ya José había perdonado. Él ya había tomado la decisión de perdonar a sus hermanos, aunque todavía sentía algo de dolor al recordar lo que había pasado hace aproximadamente unos 20 años atrás. Sin embargo, José decide perdonar y ahora él diseña un plan porque él quiere más, él quiere reconciliarse con su familia. Tiene muchísimos años que no comparte con ellos, tiene muchísimos años de estar separados de ellos. Y a pesar de la distancia y a pesar del dolor que produjo el mal que sus hermanos hicieron contra él, él está empeñado en reconciliarse con ellos. Y eso es totalmente extraordinario porque al finalizar la enseñanza de hoy vamos a ver cómo apunta todo esto a la gloriosa misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Pero José entonces ahora diseña un plan y por eso el mensaje de esta mañana se llama un contundente plan de reconciliación. Un contundente plan de reconciliación. Y no voy a leer todos los versículos seguidos en este momento por tratar de aprovechar un poco el tiempo y por eso le pido que usted por favor siga allí en su Biblia con detenimiento lo que vamos a ir estudiando y vamos a ver a partir del capítulo 42, desde el versículo 21 en adelante hasta finalizar el capítulo 42, cómo se desarrolla este plan de reconciliación de parte de José y qué podemos extraer nosotros de ese maravilloso plan de reconciliación que pueda servir para nuestra vida. Así que el capítulo 42, desde el versículo 21 en adelante, vamos a ver cómo se desarrolla este plan de reconciliación. Bien, entonces en este contundente plan de reconciliación vamos a ver cómo José trata de provocar que haya una convicción de pecado en sus hermanos. José trata de que haya una convicción de pecado en sus hermanos. Hermanos, y Dios trata siempre con nosotros, tratando de provocar en nosotros que haya convicción de pecado. Dios no nos deja en nuestro pecado, Dios no nos deja de una manera deliberada para ver qué pasa con nosotros. Él, en el plan de reconciliación, Él intenta que haya una convicción de pecado en nuestras vidas. Eso quiere decir que Él intenta que haya un reconocimiento de que nosotros hemos fallado. Y José intenta también hacer con sus hermanos en este diseño de este plan, que ellos reconozcan de alguna manera, que se den cuenta de alguna manera que han pecado. Recordemos el contexto, han pasado aproximadamente 20 años. No había ninguna relación real o obvia entre lo que le estaba pasando a los hermanos de José en Egipto con lo que ellos habían cometido hace 20 años. Ellos no podían de ninguna manera decir, ese señor, ese gobernador se parece a nuestro hermano. Él se está vengando de nosotros. No había manera, no lo reconocieron, dice la Escritura, que sus hermanos no reconocieron a José, porque José hasta ese momento era una persona
totalmente distinta. Ya no era el muchachito de hace 20 años, ya era un hombre, además que había cambiado su aspecto físico, su apariencia había cambiado. José literalmente parecía un egipcio. José parecía un egipcio. Estaba vestido como un egipcio, ¿verdad? Y además, hasta ese momento, según la escritura, José hablaba egipcio. Sus hermanos no pudieron reconocerlo, de manera que en este encuentro o en esta circunstancia difícil que los hermanos de José están pasando, ellos no pueden asociar de manera directa lo que les está ocurriendo con lo que le habían hecho a José en algún momento. Pero vamos a leer lo que dice el versículo 21 al 23 de ese capítulo 42. Y miren lo que dice: y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Hermanos, Dios trata con nuestro pecado a través de que haya una convicción de ese pecado. Y miren lo que dice cómo sabemos que Dios trata de esa manera a través de la comparación de lo que hace José. Y es que en el versículo 21, miren lo que dice, que el uno al otro se decían, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Como les dije hace un rato, lo que les estaba ocurriendo no guardaba ninguna relación directa. No hubo un mensajero que les dijeran, ustedes están aquí porque ustedes hace 20 años maltrataron a su hermano y por eso están acá. Sencillamente el cargo de conciencia que les había ocasionado estar en la situación donde estaban, les hizo recordar que había un viejo pecado que todavía no había sido solucionado. Un viejo pecado desde hace 20 años que todavía no había sido solucionado. Y en el versículo 21 viene a su mente el recordatorio de este pecado, y no es por casualidad. Es el trato de Dios con ellos. Es el trato de Dios con ellos. Y dicen, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Hermano, posiblemente sea la primera vez desde que ellos maltrataron a José y lo echaron a la cisterna y lo vendieron, es probable la primera vez que ellos están reconociendo que hicieron algo mal contra su hermano. Que ellos están reconociendo que habían pecado. Pasaron 20 años para que en esta oportunidad entonces ellos viniera a su mente que habían pecado. Y esto no fue casualidad. Dios puso en ellos la convicción, el reconocimiento de que habían pecado contra José. Hermanos, no sé si es su caso, pero no sé si hay un viejo pecado que esté allí y que quizás el pasar de los tiempos hizo callo en nuestra vida y nosotros quizás hasta lo olvidamos. Quizás hasta ya ni lo recordamos. Pero que a veces cuando estamos en situaciones difíciles viene a nuestra mente eso que nosotros hicimos en algún momento y que no quedó saldado. Quizás herimos a alguien. Quizás tenemos 20 años que no hablamos con nuestro padre o nuestra madre. Quizás tenemos un montón de tiempo que nos peleamos con alguien y aún eso no se solucionó. Quizás quedó allí y nosotros dijimos, bueno, el tiempo lo cura todo. Y saben, no es cierto. No es cierto. El tiempo no cura el pecado. No lo cura. Y está demostrado en la historia de José. Pasó muchísimo tiempo desde que ocurrió que sus hermanos hayan vendido a José. Y 20 años después aproximadamente viene a la memoria de los hermanos de José que ellos habían cometido este pecado hace mucho tiempo. Hermanos, porque Dios no está dispuesto a dejar
que el pecado permanezca en nuestra vida. Él ha diseñado un plan para reconciliarse con nosotros. Y en esta oportunidad vemos cómo los hermanos de José entienden y empiezan a reconocer, se dicen el uno al otro, verdaderamente hemos pecado. Esa expresión de reconocimiento no es otra cosa sino que la convicción que había llegado a ellos, a través posiblemente del remordimiento, del cargo de conciencia, en la situación difícil que estaban atravesando allí en Egipto, les hizo recordar que había algo que estaba pendiente y que no había sido solucionado. Porque Dios trata a través de la convicción del pecado. Hermano, a veces hay cosas que están en nuestra vida allí pendientes, dando vueltas y que aún no se han solucionado. Y a veces se nos permite estar en situaciones complejas de nuestra vida, no como una forma de venganza por lo que hemos hecho, ni que Dios esté cobrando la que le hemos hecho, el pecado que hemos cometido, sino es la manera en que Dios usa, es la estrategia, el plan que diseña para que venga a nuestra mente el pecado que aún está pendiente y nosotros podamos tener esa convicción de pecado. Los hermanos de José estaban atravesando por esa circunstancia y por eso dice, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Esto nos hace ver este trato de Dios, este trato acerca de la convicción del pecado, nos hace ver también las consecuencias de haber cometido ese pecado. Dice más adelante en el versículo 21, hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Y dice, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Esta expresión de los hermanos de José no está denotando que haya una venganza de parte de Dios o de parte de José con lo que ellos estaban atravesando. Pero la situación incómoda, difícil, compleja que ellos estaban atravesando en Egipto les recordaba que había consecuencias por el pecado cometido. ¿Y saben qué, hermanos? El error más tonto que puede tener un ser humano es pensar que el pecado puede quedar impune. Que el pecado con el tiempo pasa inadvertido. Quizás los hermanos de José pensaron que después de 20 años, ¿ya qué importa? Ya mi papá asumió que José murió. Ya eso no importa, ya eso quedó atrás. Si no hablamos de ello, no pasa nada. Pero Dios estaba empeñado en que el pecado no quedara impune. Y por eso trajo a su mente nuevamente esto que había ocurrido. Y a ellos les recuerda las consecuencias de haber cometido ese pecado. Estar en esa situación compleja, en esa situación difícil, les hace ver que había algo que estaba pendiente y que no estaba solucionado. Hermanos, a veces nosotros decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y saben, esto no tiene nada que ver con las maldiciones generacionales, ni con que estoy de malas o el Señor me está castigando. No tiene nada que ver con eso. Es que a veces somos colocados en situaciones incómodas precisamente para que a nuestra mente puedan venir todas las situaciones que están pendientes en nuestra vida. Y puede venir de muchas maneras. Puede venir con una situación económica difícil, puede venir con un problema de salud, puede venir con situaciones familiares que no están bien, puede venir con rupturas matrimoniales, puede venir con problemas con los hijos, puede venir de muchas maneras. Y no es una venganza de parte de Dios, pero es el recordatorio de que es posible que haya algo que hay que solucionar en nuestra vida. Y eso le estaba pasando a los hermanos de José y ellos estaban en ese reconocimiento porque estaba determinado un plan de reconciliación con ellos. Todo esto que estaba sucediendo no tenía el propósito de destruir a los hermanos de José. Tenía el propósito de acercarlos a José.
Y saben, uno de nuestros grandes problemas como hijos de Dios es que a veces vemos las situaciones difíciles como un arma de destrucción, como que vamos a ser destruidos o vamos a ser dañados por lo que nos está pasando, cuando a veces es posible que lo que nos esté sucediendo sea el plan contundente que Dios tiene para reconciliarse con nosotros. Y Dios usa a veces muchas de estas cosas para hacerlo posible. Dios también nos da conciencia de la responsabilidad que nosotros tenemos enfrente de ese pecado. Dice el versículo 22, que entonces Rubén les respondió diciendo: no os hablé y les dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Rubén estaba reconociendo, uno de los hermanos de José estaba reconociendo que lo que estaba sucediendo no era otra cosa sino que se les estaba demandando la responsabilidad por el pecado que habían cometido. Y eso es una gran verdad que nosotros también tenemos que entender, hermanos. El pecado en nuestra vida no se queda sin asumir la responsabilidad de ello. Creemos que el perdón elimina la responsabilidad del pecado, la consecuencia del pecado. Y saben, no es así. Si una persona ha fumado durante toda su vida, 40, 50 años fumando, y después de 50 años es diagnosticado con cáncer en los pulmones, y por la gracia de Dios se consigue con el Evangelio y es confrontado con el Evangelio y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, es posible que se muera de cáncer en los pulmones. Es posible que se muera de cáncer en los pulmones. La ventaja es que morirá con el Señor. Pero no elimina la responsabilidad ni la consecuencia de lo que ha cometido. Y Rubén dice aquí una gran verdad: se nos demanda la sangre de este muchacho. Sin saber Rubén, por supuesto, que José estaba vivo. Pero él dice, tenemos la responsabilidad. Ahora, me llama la atención algo de las palabras de Rubén, porque no son totalmente, no dice una verdad completa. Miren, Rubén dice: yo les dije que no pequéis contra el joven y no me escuchasteis. Y saben, ciertamente Rubén dijo eso. ¿Recuerdan cuando estaba capítulo 37, creo? Por allí. Cuando tenían a José que lo querían matar, ¿verdad? Los hermanos dijeron: vamos a matarlo. Y Rubén salió en defensa de José y dijo: no lo maten. No lo maten. Y hasta ahí, aquí en el versículo 42, era cierto lo que estaba diciendo Rubén. Rubén dijo: no pequen contra él, no lo maten. Pero la idiota que se le ocurrió a Rubén fue: echémoslo a la cisterna. Echémoslo a la cisterna. ¿Saben? Y esas palabras, ese reconocimiento no lo hace Rubén aquí en el versículo 42. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el pecado, cuando tiene tiempo de estar en nuestro corazón y no ha sido confesado y no ha sido perdonado, cuando el pecado tiene tiempo de estar allí, creemos que el tiempo lo cura todo, termina haciendo un callo, hermanos, que impide que a veces lo reconozcamos de manera completa y sincera. Rubén dijo parte de la verdad. Yo les dije, y quizás una manera de sacudirse un poco la culpa que estaba habiendo en sus mentes y en sus corazones, porque ellos allí estaban pasando por una circunstancia difícil, y quizás parte de sacudirse un poco la culpa es: bueno, yo no fui tan malo como ustedes lo querían matar, yo les dije que no lo mataran. Lo que no confesó Rubén aquí es que él dijo: échenlo a la cisterna. Échenlo a la cisterna. Si Rubén hubiese querido intervenir en favor de su hermano, se lo hubiese quitado a sus hermanos y lo hubiese llevado de vuelta a su padre. Pero dijo: échenlo a la cisterna. Hermano, el pecado, cuando tiene tiempo de estar en nuestros corazones y no es confesado, es posible que se haga un callo en nuestro corazón y a veces no veamos la importancia de reconocerlo completamente. Se nos hace un poco más difícil reconocerlo completamente.
Así que, hermano, si hay algo que hay en su vida que ha estado allí por mucho tiempo y que usted cree que eso ya pasó, el tiempo lo curó, ya ha pasado tanto tiempo que pues ya no pasa nada con ese pecado, hermano, es posible que sean esas las consecuencias de que haya hecho callo en su vida y usted no sienta la misma culpa de lo que significa tener un pecado de esa magnitud en su vida. Y es importante que nosotros entendamos que parte del trato de Dios en este plan de reconciliación tiene que ver con que nosotros aceptemos completamente la responsabilidad del pecado que hemos cometido. No podemos escaparnos de esa responsabilidad. Por naturaleza nos vemos llamados a resistirnos a reconocer el pecado. La excusa de Rubén fue, no lo maten. Yo le dije que no lo mataran. Yo les dije que no lo mataran. Pero Dios seguía obrando a través de esta situación. La respuesta de alguien que es tratado por Dios en su pecado debe ser buscar al Señor. Esa es la respuesta de alguien que está siendo tratado por Dios en cuanto a su pecado. Miren lo que dice Oseas capítulo 5 versículo 15 y el capítulo 6 versículo 1. Capítulo 15 del versículo 5 de Oseas dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Y el 6:1 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Hermanos, porque Dios está empeñado en diseñar un plan de reconciliación con nosotros. Dios está empeñado en que usted y yo podamos ser reconciliados con Él. Que nuestro pecado sea expuesto, que nuestro pecado sea reconocido por nosotros y que nuestro pecado sea perdonado. Porque Él espera reconciliarse con nosotros. De la manera en como José había perdonado, pero quería ir un poco más allá y estaba dispuesto a diseñar un plan para poderse reconciliar con sus hermanos, Dios también ha diseñado un plan para reconciliarse con usted y conmigo. Y no hay pecado, no hay viejo pecado que esté tan oculto, tan allá, que no pueda Dios hacer que venga a nuestra mente con el propósito de confrontarnos con Él y hacer que pueda haber una reconciliación con Él. De tal manera que esto es parte del contundente plan de reconciliación de Dios con nosotros y de lo que hizo José con sus hermanos. En segundo lugar, no solamente Dios trata con la convicción del pecado, sino que también Dios trata con nosotros a través de su gracia. Dios trata con nosotros a través de su gracia. Los versículos del 24 al 35 nos muestran también cómo José, en proporción o quizás como una sombra de lo que el Señor hizo por nosotros, también actúa con gracia con sus hermanos. Y dice la Biblia allí en el versículo 24 al 35, dice: y se apartó José de ellos y lloró después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Voy a dejar la lectura hasta ahí un momento para que podamos entrar en el segundo punto, que tiene que ver con que Dios trata a través de su gracia y de su misericordia. Dios manifiesta su trato a través de su gracia. Saben, hermanos, en ocasiones Dios nos coloca en situaciones complejas y difíciles para manifestar su gracia con nosotros. Eso es parte del trato de Dios. Es parte del trato de Dios. En el caso de los hermanos de José, ¿saben? Los puso en la misma circunstancia, en la misma situación de hace 20 años.
En el caso de los hermanos de José, ellos fueron puestos en la misma situación desde hace 20 años. Ellos debían volver a su padre incompletos. José les dijo, váyanse, pero me dejan aquí a Simeón. Y saben, era exactamente la misma situación de hace 20 años cuando ellos estaban con José y volvieron a Jacob sin José. Dios los estaba colocando exactamente en la misma situación. En medio de esta situación compleja, ellos también llevaban la gracia de Dios. En este caso, José, dice la Biblia, que les dio la comida, pero también les devolvió el dinero que ellos habían dado por la comida. Y saben, en medio de esta situación difícil y en medio de ellos estar nuevamente en la misma posición de hace 20 años, de tener que volver hacia su padre sin uno de sus hermanos, allí estaba siendo puesto a prueba si de verdad había un reconocimiento genuino y un cambio en la manera de conducirse de los hermanos de José. Porque ellos volvían otra vez a Jacob y ellos saben, si no hubiese habido un cambio en la vida de ellos, posiblemente ellos hubiesen hecho exactamente lo mismo que hicieron hace 20 años. Papá, aquí está la ropa de José, un animal se lo comió. Y ellos pudieron haber en esta oportunidad, ya tenían la experiencia, ya sabían cómo hacerlo. No había que tener mucha creatividad para volver a inventar una historia. Y ellos podían decir, Simeón se perdió, le pasó un accidente. Aquí traemos la comida, pero Simeón se perdió. Con el propósito de no tener que volver a Egipto después por el trato que había hecho José con ellos o con la demanda que José le había hecho a ellos. Pero ellos podían haber inventado otra vez la historia. Ellos podían haber reincidido en el pecado. Ellos podían haber hecho exactamente lo mismo de hace 20 años y haber vuelto a Jacob y haberle dicho, Simeón se perdió. Peor aún, tenían dinero. Ellos pudieron haber dicho, listo, no digamos nada. Ya tenemos dinero. El dinero de todo lo que tenía, el dinero que mi papá nos dio para pagar la comida, ahora es nuestro. Mi papá, ¿qué va a saber que nos devolvieron la plata? Y mi hermano se perdió. Tenían la oportunidad de haber reincidido. Dios los coloca exactamente en la misma situación como una manera de comprobar que había habido un cambio, que había habido arrepentimiento, que había habido un reconocimiento del pecado, del viejo pecado que había vivido con ellos durante tanto tiempo. Hermano, y Dios nos coloca también en situaciones, primero para manifestar su gracia, y segundo para poner a prueba nuestra convicción de pecado. Para poner a prueba que sí hemos sido confrontados con lo que hemos hecho. Y en esta oportunidad lo hizo José de esta manera. Ahora vemos cómo se evidencia el trato de Dios con ellos a través del trigo y el dinero. Ellos llevan la comida para el sustento de la familia, lo suficiente para no morir de hambre, pero aparte de eso, Dios les da en este caso José les da un poco más y les devuelve el dinero. Y no es otra cosa sino la manifestación de la gracia, de alguien que ha perdonado completamente y que a pesar de las circunstancias, da un poco más. Da un poco más. Miren lo que ocurre, vemos esa contundencia del trato de Dios en la manera en que los hermanos de José responden a esta situación en la que se están enfrentando. Miren, en primer lugar ellos reconocieron que era Dios el que estaba interviniendo. Dice la Biblia allí que dice, y dijo uno de sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Ellos no dijeron, ¿qué es esto que dijo el Señor de Egipto? ¿Qué es esto que el Señor de Egipto nos está haciendo? Sino ellos están reconociendo que ahí hay una intervención directa de parte de Dios. Y es parte de la respuesta que Dios estaba esperando que ocurriera en ellos a través del trato que estaba haciendo.
Y es que Dios estaba esperando que ellos respondieran de esta manera a través del reconocimiento de que era Dios el que estaba interviniendo. Y por eso ellos dicen, ¿qué es esto que Dios nos está haciendo? En este punto ya ellos estaban teniendo una demostración de que las cosas tenían que ser distintas de hace 20 años. Y lo segundo, la segunda respuesta que ellos pueden manifestar con el trato de Dios es que actuaron de una manera completamente distinta a hace 20 años cuando pecaron. La historia continúa diciendo allí, en los versículos siguientes, que ellos fueron, dice la Biblia, y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, versículo 29, le contaron todo lo que les había acontecido diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías en la tierra. Y nosotros dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados, dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad y traedme a vuestro hermano el menor para que yo sepa que no soy espías sino hombres honrados, así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. ¿Saben? La otra respuesta que ellos estaban manifestando al trato de Dios es que ellos no inventaron una historia como la que inventaron hace 20 años. Es que ellos ahora, en respuesta a ese trato de Dios, estuvieron dispuestos a ser honestos con su padre. Y volvieron a la tierra y dice la Biblia que ellos le contaron a Jacob todo tal cual les había sucedido. Esta vez no mintieron, esta vez no inventaron que un animal se comió a su hermano. Esta vez no estuvieron tentados a quedarse con el dinero que se les había sido devuelto. Esta vez actuaron totalmente distintos. Y saben, esa es una de las manifestaciones más grandes del trato de Dios con nosotros. Y en este caso con los hermanos de José. Y es que cuando Dios trata con nosotros y actúa en la convicción de nuestro pecado y actúa con gracia y misericordia, nosotros entonces actuamos de manera distinta al pecado que cometimos. Hermano, cuando usted es confrontado con Dios, con su pecado, entonces usted actuará totalmente distinto a la forma al momento en cuando pecó. Y esa es una de las manifestaciones, una de las respuestas que Dios espera que nosotros tengamos cuando Él trata con nosotros. Me pareció interesante cómo estos muchachos entonces cuentan a su padre exactamente todo tal cual les había sucedido. Hermanos, Dios nos trata con gracia. Dios nos trata con misericordia y con gracia. Y esa gracia y esa misericordia requiere una respuesta contundente que nos aleje del pecado. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Como complemento de lo que estamos diciendo, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, en el Nuevo Testamento se reafirma el carácter de Dios y ahora en Efesios dice el apóstol Pablo que Dios, que es rico en misericordia, no dice que es abundante, no dice que tiene mucha, dice que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, dice, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Él. Hermano, lo que quiere decir eso es que el trato de Dios con nosotros, a través de su gracia, exige una respuesta que esté a la altura de la gracia de Dios, y esa respuesta tiene que ser que nos alejemos del pecado. Porque Dios, siendo rico en misericordia, nos perdonó aun cuando todavía éramos pecadores. Dios no nos perdonó cuando dejamos de pecar. Dios nos perdonó, dice la Escritura, aun cuando todavía estábamos en el pecado. Y eso es una manifestación de gracia impresionante. Es una manifestación de gracia impresionante.
Dios no necesita de tu arrepentimiento para amarte. El que necesita arrepentimiento eres tú para poder ser receptor de la gracia de Dios. Pero a Dios no le hace falta tu arrepentimiento para amarte. Porque el amor de Dios dice que es tan grande que aún antes de que nosotros quizás pidiéramos perdón, mientras todavía éramos pecadores, dice que nos amó. La respuesta a ese amor, aun cuando estábamos en pecado, tiene que ser alejarnos del pecado. Y eso era lo que estaban experimentando los hermanos de José en este momento. Entonces Dios trata con la convicción del pecado y Dios trata a través de su gracia y de su misericordia, a pesar de que eran culpables y merecían morirse en el desierto de hambre. En este caso José tuvo gracia y misericordia con ellos y los devolvió con comida y con dinero. Y la respuesta en arrepentimiento de lo que Dios estaba tratando con ellos es que fueron y no hicieron exactamente lo mismo que hicieron hace 20 años. Pero en tercer lugar, Dios trata con nosotros incluso a través o por medio de la falta de credibilidad. Y usted dirá, ¿cómo es eso que Dios trata con nuestra falta de credibilidad? Dios trata en medio de esa falta de credibilidad con nosotros y lo vemos a través de lo que hizo también con los hermanos de José. Versículos 36 y 38 dice, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece y Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré. Y dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Miren, debió haber sido frustrante para los hermanos de José haber llegado a decir, contamos todo lo que nos había sucedido y ahora el Señor de Egipto nos está pidiendo que llevemos a nuestro hermano menor para así devolvernos a Simeón y volver otra vez todos juntos a la casa. Y saben, los hermanos de José se estaban enfrentando quizás por primera vez a la duda de su padre sobre su inocencia. Saben, en los capítulos anteriores nunca vimos que Jacob los haya culpado de manera directa y los haya hecho responsables de manera directa por la pérdida de José. Aunque posiblemente Jacob hubiese podido sospechar con razones lógicas que ellos le hicieron algo a su hermano, porque evidentemente la historia de la Biblia nos dice cuánta maldad le hacían a José sus hermanos. Sin embargo, Jacob parece que nunca los culpó de manera directa y en esta oportunidad, por primera vez, parece que Jacob les insinúa la responsabilidad que ellos han tenido sobre la pérdida de José. Les dice que me habéis privado de mis hijos. Es una acusación directa contra ellos. Ustedes son los responsables de que José y Simeón no estén acá y ahora se quieren llevar a Benjamín. ¿Qué tienen ustedes contra mí?, les dijo Jacob. Todas estas cosas, ¿por qué las hacen contra mí? Es duro, hermano. Es duro cuando hemos pecado y nuestra credibilidad se ha destruido y una vez volvemos arrepentidos y tratando de subsanar nuestros errores, aún así somos tratados con desconfianza. Eso era lo que le estaba sucediendo a los hermanos de José. Su propio padre estaba desconfiando de ellos. Y saben, es parte del trato de Dios. Había que lidiar con esa desconfianza. Había que lidiar con eso. Es parte del proceso de recuperar la confianza. Saben, por eso, hermanos, es que cuando hay infidelidad, cuando hay agresión, sobre todo en los matrimonios, hermanos, a pesar de que se perdone, recuperar la confianza es difícil. Es un proceso.
Es un proceso. Y saben, muchos han confundido que la falta de desconfianza es sinónimo de falta de perdón, y no es así. La falta de desconfianza no es sinónimo de falta de perdón. Sencillamente, la desconfianza es una consecuencia y recuperar la confianza es un proceso. Es un proceso. La historia nos dice que finalmente sus hermanos sí llevaron a Benjamín a Egipto, pero eso está en el próximo capítulo, así que no se los voy a spoilear. Pero la verdad es que Jacob desconfiaba de sus hijos y los hizo responsables directos por lo que había sucedido. Y parte del trato de Dios tenía que ver con que tenían que ser confrontados con esa dura realidad. No confío en ti. A pesar de que estás arrepentido, a pesar de que me dijiste la verdad, a pesar de que ya no eres el mismo de hace 20 años, no confío en ustedes. Y eso es duro. ¿Saben? Porque hay algo que le da duro en el corazón al ser humano, es que desconfíen, no ser confiables, que duden. Eso es duro, es duro. Así que estaban siendo enfrentados a esto. Jacob sabía de alguna manera que ellos eran responsables de lo que le había pasado a José. Jacob los confronta con su culpa en el versículo 36. Les dice: ustedes me han privado de mis hijos. Y por primera vez ellos eran señalados directamente de esa responsabilidad. Aunque ellos eran solo responsables de lo que le pasó a José, Jacob desconfiaba y les atribuía la responsabilidad de no volver con Simeón. Hermanos, el pecado no solo produce culpa, sino eventualmente perdemos la credibilidad y dejamos de ser confiables. No solamente produce culpa, sino eventualmente también perdemos credibilidad y dejamos de ser confiables. El trato de Dios nos empuja a hacer esfuerzos por recuperar la confianza. Versículo 37, miren lo que uno de ellos le dice a su padre. Rubén le dice: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Está hablando de Benjamín. Harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. El trato de Dios nos empuja a hacer esfuerzos para recuperar la confianza, y este esfuerzo requiere un sacrificio doloroso. No es, hermano, decir: perdóname, confía en mí otra vez. Sí, perdóname, pero tú todo el tiempo te recuerdas de lo mismo. ¿Por qué no me has perdonado? Y yo sigo creyendo que la confianza se va a recuperar de esa manera. Es que recuperar la confianza requiere un esfuerzo, y a veces ese esfuerzo es doloroso. Miren, Rubén estaba tan consciente de esa verdad que literalmente le quiso entregar a sus hijos a Jacob y le dijo: si yo no vuelvo de nuevo con Benjamín, mátalos a ellos. Era algo preciado para él. Era algo sumamente valioso para él. Entregar sus 2 hijos a cambio de que su padre confiara, a cambio de que volviera a ser confiable. Porque recuperar esta confianza requiere un esfuerzo doloroso. Hermanos, nosotros a veces no estamos dispuestos a hacer esos esfuerzos. Nosotros queremos solamente decir: perdón, disculpa. A veces ni perdón, a veces decimos: discúlpame, porque tenemos un pensamiento tonto que no sé quién nos metió en la cabeza, que decimos: no, es que si yo pido perdón me estoy humillando. Pues claro, de eso se trata. Se trata de eso, de que si cometiste un pecado te tienes que humillar, porque el pecado es humillante. Y la respuesta del pecado es eso, la humillación. Entonces yo no pido perdón, yo pido disculpas. Eso lo he escuchado un montón de veces. Una vez tratamos con una pareja que decía así: no, es que yo no pido perdón, yo pido disculpas, que el único que perdona es Dios. ¿Qué argumento más tonto? Requiere un sacrificio doloroso. Nosotros a veces no estamos dispuestos a hacer esos sacrificios, a pesar de que somos conscientes que hemos pecado. De manera que recuperar la confianza requiere ese esfuerzo. Requiere un esfuerzo
a veces es doloroso. Rubén dijo, aquí están mis 2 hijos, los mátalos si yo no me devuelvo con Benjamín. Era un esfuerzo bastante doloroso. Y la otra respuesta, el otro esfuerzo que hay que hacer para recuperar la confianza es hacerse responsable por solucionar el daño que hizo. Hacerse responsable. Dijo Rubén, entrégalo en mi mano que yo te lo devolveré. Rubén dijo, hago lo que sea por tratar de recuperar la confianza, resarcir el daño que he cometido. Saben, esta declaración de Rubén es una declaración de culpabilidad en nombre de sus hermanos. Él le estaba diciendo a su padre, finalmente estaba confesando que sí eran responsables de lo que le había sucedido a José. De tal manera que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad para solucionar el daño que se había cometido. Hermanos, no sé si hay algún pecado atrás, un viejo pecado que todavía esté allí. A veces quizás no estamos seguros de que haya un viejo pecado que esté allí sin resolver. Pero creo que es un buen ejercicio que nosotros podamos pensar y reflexionar en eso. Saber qué hay allá. ¿Con quién me peleé hace años? A quien no he perdonado o no he pedido perdón. Quizás ya mi padre murió o mi madre murió y nunca le pedí perdón por haberle hecho daño. O quizás ella me hizo daño a mí y yo nunca le pedí perdón, nunca le perdoné. Bueno, y eso es pecado. Quizás estás peleado con tus hermanos de carne, de sangre, y tienes años así, no se hablan, sencillamente el tiempo ha pasado, no viven en la misma ciudad o sencillamente cortaron relación y esas cosas siguen así. Quizás vives en tu propia casa con tu esposo o tu esposa y tienes años con algo en tu corazón que aún no se ha solucionado contra él o contra ella. Y saben, hermanos, así es muy difícil avanzar. Así es muy difícil avanzar. Pero maravillosamente, el Dios de toda gracia ha diseñado un plan de reconciliación. Y Él espera que nosotros tengamos convicción de pecado. Él nos coloca en situaciones difíciles, complejas, para que recordemos que hay algo que no está resuelto. Pero Él además manifiesta su gracia para que nosotros mostremos una respuesta favorable con el pecado que hemos cometido. Y también ha tratado incluso con nuestra falta de credibilidad. Quizás ha sido difícil volver a confiar o que confíen en nosotros. Pero Dios espera en su trato que nosotros podamos salir adelante con eso. Así que, hermanos, si hay algo que hay ahí en el corazón, hoy puedes empezar a ser parte del plan de reconciliación de Dios y salir adelante. Si Dios no hubiese a través de José diseñado el plan de reconciliación con sus hermanos, hoy no estuviésemos hablando de Jesús como el Salvador del mundo. Porque en esa familia viene la descendencia nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios no hubiese diseñado un plan de reconciliación para esa familia, hoy nosotros estuviésemos perdidos. Hermanos, Dios ha diseñado un plan de reconciliación contigo, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Porque hay un propósito futuro con eso. Quizás no lo sabes hoy, los hermanos de José no lo sabían. José lo sabía por allí en un sueño. Jacob tenía una promesa, pero no conocían el futuro completo. Pero gracias a ese plan de reconciliación se pudo cumplir el plan de Dios. Así que si hay algo que está allí todavía pendiente, hoy es tiempo de sacarlo y ponerse a derecho con el plan de reconciliación de Dios. Sería bonito que durante esta semana pueda haber una llamada a esa persona, a ese hermano tuyo que tienes años que no hablas con él, a tu padre o a tu madre que no tienes ningún tipo de relación más que hola. Quizás con tu esposo o tu esposa, hablar de cosas que a veces son difíciles e incómodas, pero que son necesarias para seguir adelante.
Creo que esta semana puede ser la semana para eso. Y usted pueda empezar con ese plan de reconciliación. Aquellos que no han entregado su vida a Cristo, que no saben, por primera vez han estado escuchando acerca del Evangelio. Saben, hace muchos años, desde antes de la creación del mundo, Dios ya había diseñado un plan de reconciliación contigo y conmigo, que va más allá de estas cosas de pecados entre familiares. Es que hace mucho tiempo el ser humano pecó contra Dios y se rompió la comunión y la unión que había de Dios con el hombre. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios diseñó un plan desde antes de la fundación del mundo, un plan de reconciliación, y tiene los mismos aspectos que hemos mencionado esta mañana. Y es que si no has conocido al Señor Jesucristo como tu Salvador, tienes que saber que tienes un viejo pecado que no ha sido confesado y perdonado, y que hoy puedes confesar y Dios te puede perdonar. Ese pecado sencillamente es que naciste con una naturaleza pecaminosa desde antes de la fundación del mundo. El gran Billy Graham dijo en alguna oportunidad: yo no estaba en el Edén cuando Adán y Eva pecaron, y soy pecador, pero tampoco estaba en la cruz cuando Cristo murió, y ahora soy salvo. De manera que tu responsabilidad es que eres pecador delante de Dios, pero Dios diseñó un plan. Ese plan significó entregar a su único hijo para morir por ti en la cruz. No lo merecías. Recuerda el versículo que leímos hace un rato. Aun cuando estabas muertos en tus pecados, Dios te amó. Él murió por ti en la cruz. Y es parte de ese plan de reconciliación. Y hoy estás escuchando esto porque Dios está ejecutando ese plan contigo. No lo estás escuchando por casualidad. Y espera que hoy puedas reconciliarte con Él. Te está llevando a través de ese proceso. Y saben, posiblemente no hayan manifestaciones creíbles hoy, porque somos personas que no somos confiables. Es posible que hoy no haya una manifestación real, visible de tu arrepentimiento. Pero saben, Dios te puede ayudar a que esa manifestación de arrepentimiento se haga visible y se haga evidente. Así que el llamado de hoy es que entiendas que hay un contundente plan de reconciliación contigo y con Dios. Que no depende de ti, no es porque tú has querido, es que Dios está empeñado en reconciliarse contigo. Y hoy estás aquí, si viniste por primera vez o quizás has estado peleado con Dios, con la religión desde hace años, estás aquí porque Dios te trajo a su plan de reconciliación. Si me estás escuchando por las redes sociales, hoy estás escuchando esto porque Dios está empeñado en reconciliarse contigo. Y no rehuses el plan de reconciliación de Dios. Hermanos, la historia de José y sus hermanos apunta, esa historia no está escrita allí para mostrarnos la novela de una familia que pasó por circunstancias difíciles. Ese no es el propósito de la historia de José y sus hermanos. El propósito de la historia de José y sus hermanos apunta a que José es la sombra de lo que hizo Jesucristo muchos años después en la cruz del Calvario por nosotros. A pesar de que Dios tenía razones suficientes para odiarnos, para estar mal con nosotros, para destruirnos, para no amarnos, sencillamente la historia de José apunta exactamente a lo mismo de Jesús. No solamente nos envía con comida, sino también nos envía con la provisión necesaria, porque Él no nos paga conforme a nuestras obras, dice la palabra de Dios. No nos paga conforme a nuestras obras. Y hoy estás aquí para escuchar eso, y a partir de este momento, solo tú eres responsable de decidir qué vas a hacer con lo que has escuchado. De ahora en adelante, la pelota está de tu lado y tú tienes la única oportunidad de poder decidir qué vas a hacer con lo que has escuchado hoy. Si decides entrar al plan de reconciliación de Dios o decides seguir tu vida como por mucho tiempo estuvieron los hermanos de José, como si nada hubiese sucedido. Tarde o temprano, Dios con su juicio te va a alcanzar y es mejor estar reconciliados con Él. Queridos hermanos, que el Señor siga bendiciendo sus vidas
en los próximos capítulos de Génesis vamos a ver el desenlace de esta extraordinaria historia que apunta a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Señor, quiero darte gracias por este día. Padre, hoy escuchamos acerca de un contundente plan de reconciliación, que va mucho más allá de lo que quizás como familia sufrió José con sus hermanos y su padre. A pesar de que José había perdonado, Señor, él quiso ir más allá y reconciliarse con ellos. No dejar las cosas así sencillamente. Y eso nos muestra la maravillosa gracia, Padre Celestial, que nos recuerda lo que hizo Jesús por nosotros. Y es que fue mucho más allá. Nos perdonó, nos amó, pero también diseñó un plan de reconciliación con nosotros. Por eso, Señor, los que hemos recibido ese plan de reconciliación, te agradecemos. Y sabes, quizás hoy podemos recordar viejos pecados que están todavía allí presentes y que no hemos solucionado. Te pedimos que nos des la fuerza para poder entrar dentro de ese plan de reconciliación también con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestras esposas o esposos, quizás con nuestros hermanos. Hemos peleado por herencias, por tonterías, por cosas que no valen la pena y no tienen sentido. Ayúdanos, Señor, a poder salir adelante en esto. Pero también, Señor, hoy hay personas que han escuchado en este lugar y por las redes sociales que nunca han tenido un encuentro personal contigo. Y hoy han escuchado que tú has diseñado un plan de reconciliación. Ese plan de reconciliación es gratuito, no cuesta absolutamente ninguna cantidad de dinero porque no hay nada que pueda pagar esa maravillosa gracia. Y lo único que requiere, Señor, es que haya convicción de pecado en nuestro corazón. Que tu gracia se haya manifestado en nuestras vidas y que haya obligado una respuesta a esa gracia en nosotros, Señor. Y entender que a pesar de que no somos confiables, que no haya manifestaciones reales, evidentes hoy, tú sigues trabajando en nosotros y en nuestras vidas. Por eso te pido por aquellos que no te han aceptado, que no han hecho una decisión por ti, que tú puedas guiarlos a través de tu Santo Espíritu, Padre, que tú puedas tocar sus corazones y ellos puedan entender hoy que es necesario, es inminente, es de vida o muerte la reconciliación contigo. El plan está allí. Ayúdanos, Señor, a poder caminar en dirección a ese plan. Te damos muchas gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios siga bendiciendo sus vidas y que pueda su palabra hacer efecto en nuestro corazón.